En la serie de 7 capítulos sobre la modernización japonesa, el quinto trata sobre el rol de la educación. El objetivo de la charla de hoy es presentarlo y presentar aspectos que desde la Argentina nos resultan más significativos. En algunas semanas vamos a tener el privilegio de contar exactamente el 19 de julio con la conferencia virtual de la doctora Nobuko Kayashima, que es actualmente vicepresidente de JICA, quien es especialista en este tema, y a partir de la presentación de hoy ustedes podrán adquirir información para aprovechar más plenamente esa presentación. Además, bueno, conmigo vamos a hacer juntos una recorrida por la historia moderna de la educación japonesa e ir identificando posibles temas. Probablemente no todos ustedes estén interesados en desarrollar estudios sobre educación en Japón, pero quizá a partir de los distintos campos de estudios en el que se están desenvolviendo ustedes, haya puntos que puedan resultarles de interés. Bueno, vamos a compartir entonces esta información y espero entusiasmar a muchos de ustedes para indagar más sobre lo que fue la historia, o lo que es la historia de la educación moderna en Japón. La educación como pilar del proceso de modernización del Japón fue también clave en el proceso de desarrollo de este país. Para poder entender las razones de su éxito también, debemos conocer sus antecedentes en el período premoderno, durante el llamado shogunato de Tokugawa, última etapa de lo que desde Occidente nosotros presentamos o conocemos como Japón feudal. De las bases que debemos tener presentes en el momento de estudiar la sociedad japonesa, en primer lugar quisiera hacer una breve presentación sobre lo que es la ideología confuciana. No soy experta en este tema, pero hay rudimentos que debemos todos conocer al momento de abordar los estudios de la cultura japonesa. Mucho se ha hablado de valores confucianos, ahora se habla del desarrollo del sudeste asiático y inclusive de China ahora mucho más presente, de valores confucianos. Pero entendemos verdaderamente que se trata de valores confucianos, ¿sí? Además hay muchos estereotipos respecto del confucianismo y de estos valores confucianos. Yo simplemente hoy quiero también dejar presente estos puntos básicos, rudimentarios, pero esenciales y básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, al hablar de confucianismo. Primero es una ideología política y social que ordenó la sociedad china desde los tiempos de su iniciador, que es Confucio, en el siglo V a.C., hasta la actualidad. Es creo que uno de los pocos casos que hay de una forma de pensamiento y una ideología social y política que tiene tal larga historia. ¿Cuáles son las cosas que yo considero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de confucianismo? Primero, que es una forma de pensamiento que tiene que ver con el orden social y también con el régimen político, que habla de la conducta del gobernante y el rol del gobernante frente a la sociedad, y también las características que tienen la sociedad a partir de las relaciones interpersonales. Creo que una de las palabras clave del confucianismo es hablar de armonía, ¿sí?, de la armonía en la sociedad para desarrollarla, ¿sí?, para llevar la felicidad a todos sus componentes, ¿sí? La autoridad es importante y hace al orden social esta armonía, ¿sí? Es muy interesante porque entonces habla de jerarquías dentro de la sociedad que mucho tienen que ver con la experiencia. Los nacidos antes, lógicamente, tienen mayor experiencia y merecen el respeto y atención, ¿sí? Por eso esto es el respeto hacia los mayores, ¿sí? Y después también un pilar básico es la educación, ¿sí? Vamos a ver, cuando veamos pensadores del periodo de modernización Japón, que van a rescatar estos principios básicos. Lo único que marca la diferencia de miembros de la sociedad más distinguidos o más destacados de aquellos del común es la capacidad del conocimiento, ¿sí? La capacidad del conocimiento determina, según Confucio, la existencia de sabios que tenían ya el conocimiento consagrado,
la existencia de nobles que sabían que no conocían todo, pero tenían la voluntad de aprender, y la presencia de vulgares que no tenían el conocimiento, pero tampoco les interesaba aprender, ¿sí? Y debían ser guiados por estos, digamos, nobles, ¿sí? Esta jerarquía, el respeto a esta jerarquía mantenía la armonía. Y es así como, es muy interesante, estamos hablando de una civilización que lleva estos principios, en el caso de China, desde el siglo I de nuestra era hasta la actualidad, ¿sí? Bueno, estos principios de armonía social y de respeto a las jerarquías para el logro de esa armonía. Pero también habla, en cuanto a su faceta política, de que el monarca tiene esa función porque está asignado por el cielo, ¿sí? Y tiene, bueno, este principio del cielo, el don del cielo, que le permite, por su virtuosidad, llevar al pueblo, a la población, a su felicidad, ¿sí? A vivir en armonía y a poder satisfacer todas sus necesidades básicas y llevarlos a la prosperidad y a la felicidad. Pero cuando el monarca se corrompe o pierde esa virtud y pierde el mandato del cielo, va a empezar a haber, según señala Confucio, distintas señales de problemas sociales, violencia, catástrofes naturales que son signos de esa situación, y entonces el pueblo tiene derecho a sublevarse y a reemplazar ese monarca, porque ese monarca ya no tiene las virtudes o el mandato del cielo. Esto es muy rudimentario, pero acá vemos dos principios básicos. Uno que tiene que ver con el conocimiento. El monarca está en ese lugar también porque tiene el mandato del cielo, pero se maneja por funcionarios letrados que tienen el conocimiento, que los han adquirido a través del esfuerzo y que ello le permite gobernar en forma virtuosa, llevando la felicidad al pueblo. Y el segundo principio es el tema del derecho a sublevarse en caso de que este monarca ya no dé signos de que tiene el mandato del cielo y a través de la corrupción y la violencia y demás lleve a la infelicidad al pueblo. Entonces, en el caso de la historia china se producen los cambios de dinastía. Japón, por supuesto, es una cultura que tiene bases de la civilización china, pero que ha desarrollado también sus propias características nativas. Y hay elementos que no los ha integrado así mecánicamente a su idiosincrasia y a su organización. Pero muchos de este principio, como lo que vamos a ver hoy, que tienen que ver con la educación, tienen esa raíz confuciana. Entonces, quiero que, bueno, estos dos elementos básicos del confucianismo lo tengan bien presentes, ¿sí? Para entender el desarrollo de la educación moderna japonesa y de algún modo su éxito, tenemos que remontarnos al periodo justamente previo a la etapa de modernización, que es esta era premoderna y que tiene que ver con el shogunato de Tokugawa. Shogunato, gobernación militar del Japón, ¿sí? En ese momento, a partir de 1600, ya se había conseguido la estabilidad política y social dentro del Japón. Se había conseguido establecer un régimen jerárquico vertical que había llevado la paz a todo el territorio japonés, y inclusive las artes marciales, que durante el periodo de guerras intestinas era lo esencial para destacar, para sobresalir en esa sociedad violenta, en este momento, o sea, en el periodo Tokugawa, pasa a ser parte del entrenamiento de la clase aristocrática japonesa, los guerreros, ¿sí? Pero no es una práctica que deba utilizarse concretamente, o sea, no había violencia ni guerra, ¿sí? Es en ese periodo, entonces, en donde, gracias a la paz que se vive en ese momento, van a empezar a florecer la agricultura, especialmente la agricultura comercial, y a desarrollarse un mercado interno dentro de la sociedad de Tokugawa. Entonces va a florecer el comercio. Siendo una sociedad estructurada sobre una base de producción agrícola, el comercio va a empezar a ganar terrenos, y los comerciantes que eran considerados dentro de esta estructura de carácter neoconfuciano, confuciana en el Japón premoderno, era el estamento más bajo, poco a poco van a empezar a cobrar importancia, ¿sí? Porque van a empezar a acumular riqueza.
¿Qué pasa con la educación en estos momentos? La doctora Kayashima en su presentación también lo va a destacar. Va a haber tres tipos de instituciones educativas en este periodo premoderno. Los hanko o escuelas de feudos o escuelas de estos dominios, en donde los samuráis, que en este momento se habían convertido en una especie de administradores, burócratas, tenían el monopolio de la fuerza, pero se dedicaban a, más que nada, llevar las finanzas de cada uno de los dominios, y en el caso de la autoridad shogunal, del gobierno shogunal. Entonces estaban los hanko o escuelas de feudos para los aristócratas o los samuráis. ¿Sí? Y estaban los shijuku, que eran academias privadas, y que también eran para intelectuales o estos miembros de la clase samurái, que también, dado que no se dedicaban principalmente a las artes marciales, también se dedicaron a su desarrollo intelectual. ¿Sí? Dentro de estos shijuku o academias vamos a encontrar, por supuesto, a estudios confucianos, a estudios chinos o estudios holandeses, estudios occidentales también. Es muy interesante, ¿no? De que es precisamente es el momento en que la ideología confuciana, que viene desde China, ¿no? En su forma neoconfuciana, con elementos religiosos, esotéricos también integrados, ¿no? Va a formar parte también de la base ideológica que estructura la sociedad de Tokugawa, ¿sí? Y lo interesante del caso japonés es la heterodoxia, o sea, va a dar cabida a muchas corrientes de pensamiento. Y por supuesto, entre esas corrientes de pensamiento también vamos a ver los estudios nacionales o estudios, digamos, de la tradición nativa japonesa y del rescate de los clásicos, los libros de historia clásicos como el Kojiki o el Nihon Shoki. Entonces, esos shijuku tenían ese rol, ¿no? Habían escuelas de medicina, sí, escuelas técnicas, etcétera, también. Pero lo más interesante de este periodo premoderno es la proliferación de terakoya, ¿sí? La traducción literal del término sería una especie de escuelas de templos o algo así, ¿no? Aquí vemos una escena, ¿no? En un grabado japonés de cómo era un aula en una terakoya, ¿no? Los maestros eran o monjes o también samurái que se dedicaban a la actividad educativa. ¿Sí? Y los principales contenidos, bueno, además de para estudios avanzados clásicos confucianos, que era, los clásicos confucianos van a estar dentro de la currícula, de la formación de todos los japoneses intelectuales de esta época. En la terakoya, fundamentalmente va a ser lectura, escritura y aritmética. ¿Y por qué van a proliferar estas escuelas? La principal razón va a ser este desarrollo comercial que se da, mercantil, que se da en este periodo de paz, en donde además van a florecer las artes populares. ¿Sí? Es que, lógicamente, para los campesinos que van a empezar a producir no solo arroz, sino agricultura comercial para los centros urbanos, bueno, para los mercados que se desarrollan en este momento, ¿no? Para los campesinos acomodados, que sus hijos puedan llevar a la contabilidad de la casa era importante. Y ni qué hablar del caso de los comerciantes, que bueno, empiezan a adquirir cierto protagonismo en este momento. Así que fue esta expansión natural, mercantil, dentro de la sociedad de Tokugawa, la que impulsó el desarrollo de la educación. ¿Sí? Y lo que es más interesante es que llegó a tal grado este desarrollo que durante el siglo XVIII y XIX se dice que alrededor del 40% de la población adulta, masculina fundamentalmente, aunque hay niñas que van a las terakoya, pero fundamentalmente masculina, sabía leer y escribir, ¿sí? Era una tasa de alfabetización mucho más alta que en Londres de la misma época, ¿sí? Con estos antecedentes, en 1853 se produce la llegada del Comodoro Perry, como lo vimos en el momento de la presentación de la historia, y la apertura del Japón al mundo después de 250 años aproximadamente de cierre y control estricto de las fronteras, y la apertura y el contacto con el mundo. ¿Sí?
En estas condiciones llega Japón a ese momento y esa instancia. Y allí, bueno, se va a producir entonces lo que vimos en el primer encuentro, en la presentación, como Revolución Meiji, ¿sí? Una gran transformación social, económica y política. La Revolución Meiji tiene como elemento importante un cambio total en cuanto a la organización social y económica, ¿sí? Y bueno, por supuesto política. Podemos decir que social y económicamente tiene que ver con una verdadera revolución. Fue un cambio en toda la estructura de lo que era el Japón premoderno que recién describí, ¿sí? Y en cuanto a lo político, vamos a ver que algunos historiadores hablan de renovación porque es una renovación de la élite dirigente, ya no son las autoridades shogunales de Tokugawa, del clan Tokugawa y de Edo, sino van a ser samuráis de mediano rango del interior, especialmente del sudoeste del Japón. Una renovación entonces de élite dirigente que va a tomar el control de la política y va entonces a iniciar el proceso de modernización con el fin de poder igualarse a las potencias occidentales que habían obligado al gobierno del shogun primero a firmar tratados desiguales. Entonces, en ese sentido es una renovación, pero también hablamos de restauración y esa es la forma oficial, ¿no?, en que conocemos este periodo de la restauración, porque la figura imperial nuevamente, la figura del Tenno, esto también es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenno sería algo así como hijo del cielo. Desde los estudiosos del occidente los tradujeron ese término como emperador, y bueno, y allí quedó la práctica de utilizarlo, traducirlo como emperador, ¿sí? La revolución, esta revolución Meiji, de algún modo, significó también la liberación de energía. Un pequeño paréntesis, no lo detallé. Recién mencioné que en la era premoderna la estructura social se dividía en estamentos. Hablé de comerciantes, hablé de campesinos, y yo hablé de campesinos acomodados, ¿sí? O a campesinos que ya no solo producían arroz para el tributo y para su subsistencia, sino que empezaron a desarrollar cultivos comerciales para el mercado. Esto significó que ya durante este periodo premoderno, dentro de cada estamento surgieran a su vez subdivisiones, y vamos a encontrar campesinos ricos, campesinos medios y campesinos más empobrecidos. Y lo mismo que en la estructura samurái, vamos a tener el samurái de alto rango, samuráis de medios, que son los protagonistas de todo este cambio, y también samuráis de bajo rango que cumplían funciones de administración burocrática de los distintos dominios o del feudo, ¿sí? Estos distintos subestamentos también estaban cerrados, ¿sí? Y no se les permitía, al menos fácilmente, poder acceder a mejores posiciones o niveles, ¿sí? Bueno, la revolución Meiji, al momento de igualar a toda la población, o sea, va a producir un cambio social muy grande, en donde ya esto se va a abolir, este sistema de división social, y se va a abrir las posibilidades a todos como iguales, ¿sí? Vamos a ver que solamente va a existir una clase aristocrática, o shizoku, bueno, está la nobleza de Kioto, está esta nobleza aristocrática guerrera, algunos de alto rango inclusive van a adquirir sus equivalentes a los títulos nobiliarios de Occidente. Y luego van a estar los samuráis en general, que se van a igualar a los campesinos, y se van a liberar todas las barreras para la posibilidad de desarrollo dentro de esta nueva sociedad que se estaba construyendo como sociedad moderna, ¿sí? La educación y el ejército van a ser las dos instituciones de esta nueva estructura política que van a ir adaptando a la población y a las nuevas exigencias de esta sociedad moderna, ¿sí? Nos vamos a detener en el tema de la educación, ¿sí? Pero ya les mencioné que en el caso del Japón, la tasa de alfabetización era bastante alta, así que cuando se abren las fronteras en primer término, hay flujo de información desde el exterior, y hay campesinos que ya, bueno, no tienen limitaciones para poder acceder a toda información. Vamos a ver que va a haber toda una, digamos,
deseos, ¿sí? de conocer el mundo exterior o de tener información sobre ese mundo, y empieza todo un proceso también de traducciones de obras del exterior. Y esto que ven a la izquierda de Samuel Smiles, un escritor escocés, y se habla de que esta obra, que fue un bestseller en la época, estamos hablando de ya mediados, fines del siglo XIX, que habla del liberalismo y habla del hombre que se hace a sí mismo, se va a convertir en un bestseller traducido al japonés. ¿Sí? Va a ser un poco desde aquí y va a alimentar la imaginación y el espíritu de estos jóvenes que ya ven rotas todas esas limitaciones que existían en el periodo Tokugawa y que ya el mundo se abría ante ellos plenos de posibilidades. Empiezan a circular entonces a través de este tipo de informaciones. ¿Sí? El libro del medio que tienen es de una biografía de Tsuda Umeko, es la muchacha que ven ahí en el medio. ¿Sí? Es muy interesante la historia de Tsuda Umeko porque ella, su padre, en 1871, Tsuda Umeko nació en 1864, ¿sí? Su padre era funcionario del gobierno, del nuevo gobierno de la era Meiji, y cuando se está conformando la misión Iwakura, una primera misión diplomática a Europa y Estados Unidos, va a mandar a su hija de 5 años a Estados Unidos a estudiar allí. ¿Sí? Ella va a permanecer desde los 5 hasta los 18 años en los Estados Unidos, confiada a personas a cargo de la legación diplomática japonesa en los Estados Unidos, y va a estudiar en Estados Unidos, se va a formar, y ella al regresar a los 18 años va a conformar una primera institución educativa dedicada fundamentalmente a los estudios de los idiomas extranjeros, el inglés fundamentalmente. Ella hablaba inglés, francés y sabía latín, ¿no? Entonces, se va a dedicar a desarrollar estos estudios y a capacitar a muchachas, a jóvenes mujeres japonesas también en el manejo de lenguas extranjeras. ¿Sí? Y así se va a formar Tsudayuku, que existe actualmente, ¿no? Como una universidad femenina. Bueno, Tsuda Umeko entonces va a ser una de estas pioneras, y fíjense, uno se pone a pensar, ¿no? En un padre que manda a su niña a los 5 años a estudiar sola a un país extranjero, ¿no? En un momento en que muy pocos japoneses conocían de lo que era el exterior, ¿no? O otros países. Así que vemos también, ¿no? El espíritu y las decisiones que tenían estos jóvenes que tenían el liderazgo de todo este proceso de transformación, y después, bueno, esa confianza en la educación, ¿no? Y en la tercera persona tenemos la portada de una traducción al inglés de esto de fomento o promoción de del aprendizaje o del estudio, sería, ¿no? Encouragement of learning, Gakumon no Susume, en idioma japonés, ¿sí? Que también Fukuzawa Yukichi es un intelectual de Meiji. Él nació en 1835, así que vivió todo este proceso de transformación, y también él, como joven intelectual que había tenido posibilidad de ir al exterior antes de la restauración Meiji, y luego, bueno, va a empezar a dedicarse a la educación. Él va a formar, había formado un yuku, unas toshiyuku, o academias privadas, y que luego, bueno, va a terminar convirtiéndose en una de las universidades privadas más importantes del Japón, incluso actual, que es la Universidad de Keio. Él es el que les mencionaba antes, ¿no? De que entre sus ideas o pensamientos principales estaba elementos confucianos, pero de esto de que la educación es lo que marca las diferencias entre las distintas personas en una sociedad, ¿sí? El mayor o menor conocimiento, ¿sí? Y de que el cielo, bueno, el cielo entendido, ¿no? En estos términos, digamos, confucianos, ¿sí? O taoístas, el cielo no crea al hombre por encima de otros hombres, ¿no? Ni a hombres debajo de otros hombres, ¿no? Él es uno de los, digamos, artífices y los beneficiados, ¿no? Por esta apertura que significó la revolución Meiji, ¿sí? Así que, bueno, vemos toda esta,
digamos, liberación de energías de los jóvenes en esos momentos que van a llevar adelante todo este proceso de transformación, y en estos casos, en estos dos casos fundamentalmente por la vía de la educación, ¿sí? Vamos a ver que en verdad el gobierno de la restauración se va a dedicar fundamentalmente a la formación de la población en general, para adaptarla a las nuevas demandas de lo que era un Estado moderno, y también a la formación de la élite, para capacitar dirigentes también para estas nuevas demandas del Estado moderno. Una de mis colegas, Marta Loaiza de México, trabajó sobre este caso en particular, que es el Colegio Imperial de Ingeniería, ¿sí? Que fue creado en 1877. Recordemos, bueno, no lo mencionamos, ¿no?, antes. El Ministerio de Educación se va a crear recién en 1885, ¿sí? Gradualmente se van a ir creando las instituciones del Poder Ejecutivo, y finalmente en 1889, cuando se sanciona la Constitución de Meiji, ¿no?, y termina de organizar toda la estructura del gobierno. Pero se van creando así ministerios en función de las necesidades que este Estado moderno iba viendo. Así que es un poco caótico esto. Y veamos que el Ministerio de Industria y Tecnología es uno de los primeros que se va a crear, y van a crear bajo su dependencia, no el de Educación, sino el Ministerio de Industria y Tecnología, este Colegio Imperial de Ingeniería, el Kobu Daigakko, ¿sí? Y se va a confiar la dirección a un profesor en ciencias exactas, al doctor Henry Dyer, de la Universidad de Glasgow en Escocia. Y él va a traer muchos de sus colegas, él va a armar el plan de estudios de este Colegio Imperial de Ingeniería, y va a traer algunos de sus colegas y otros destacados intelectuales de la época, ¿no? Inclusive, bueno, recurriendo, aquí vemos en el slide el nombre de algunas personas que fueron después destacados en su actividad en Japón mismo, ¿no? Como Yoshia Konder, que es uno de los arquitectos, ¿sí?, que va a estar a cargo o va de algún modo a influir en la construcción de los principales edificios de la nueva capital, sería, no, o Tokio, ya Edo va a cambiar de nombre, se va a llamar Tokio o Capital del Este. Y toda parte de la arquitectura moderna, bueno, va a estar a cargo de este Yoshia Konder y sus discípulos, ¿sí? Él era miembro del Royal Institute of British Architects, ¿sí? O otra área importante, la mineralogía y la geología, por John Milne, fellow de la Sociedad Geográfica, ¿no?, del King College, de la Royal School of Mines de London, en Londres, ¿no? El gobierno japonés contrató figuras de primer nivel para armar este programa que les comento, ¿no? Por ejemplo, tenía un curso propedéutico que contaba en sus materias, ¿no?, con inglés, geografía, matemáticas elementales, mecánica elemental, ciencias básicas, química, diseño mecánico e industrial. Es que debían llevar todos estos conocimientos que antes no tenía Japón, todos a un mismo momento, lo más rápido posible, para capacitar a estos técnicos, ¿no?, que necesitaban para empezar el desarrollo, en este caso fundamentalmente de la industria japonesa, ¿sí? Después, bueno, se van a crear dentro de sus cursos especializaciones en ingeniería civil, mecánica, telegráfica, arquitectura. Dyer era también especialista en temas de tecnología en telegrafía, ¿no?, arquitectura, química práctica y metalurgia, ingeniería de minas, ¿sí? Es muy interesante, está traducido al castellano todo el sílabus, el programa de estudios, el reglamento de este Colegio Imperial de Ingeniería, y después, bueno, a quien le interese, sí, hay en un libro, un compendio de fuentes para el estudio de la educación moderna japonesa, que está en castellano, pueden encontrar todo el documento completo, ¿sí? Y así, bueno, vamos viendo de qué modo, ¿no? Fue importante entonces todo este
se le dio importancia a este aspecto de la educación para el desarrollo del Japón moderno. Otra de las figuras destacadas de este periodo es el primer ministro de Educación, que fue Mori Arinori, ¿sí? Y él, a través de él se van a integrar dentro de la educación japonesa. Antes, por supuesto, que en estos primeros tiempos, en 1872 es cuando se establece la primera ley de educación o Gakusei, y que va a tomar como modelo muchos elementos de la educación estadounidense. Recuerden que fueron los Estados Unidos los que primero abrieron los puertos, así que un poco fue el primer modelo, ¿sí? Inclusive se llegó a la situación absurda de tomar libros de texto de la educación básica primaria japonesa y traducirlos literalmente al japonés para utilizarlo, y esto por supuesto que trajo problemas porque no se adaptaba, ¿no?, a la idiosincrasia japonesa, ¿sí? Bueno, pero ya para 1885, cuando Mori, bueno, se hace cargo, va a promover también la incorporación de ideas occidentales. Mori ya mucho antes, cuando a los 18 años ya había ido a realizar estudios en Gran Bretaña, y luego va a viajar a Estados Unidos. Él va a ser el primer embajador japonés en los Estados Unidos, y luego también en Gran Bretaña y en China, ¿sí? Incluso él se va a hacer cristiano, es un caso muy particular, va a participar de los debates de el desarrollo de, digamos, el japonés estándar, o la lengua japonesa, ¿no?, abogando incluso por adoptar el inglés o la otra forma de escritura por lo complejo del idioma japonés, ¿no? Va a promover la igualdad y la educación de la mujer, también un elemento interesante de destacar, ¿no?, frente a esta base ideológica muy fuerte que siempre subyace, que es la confuciana, en donde, bueno, marcan jerarquías y, bueno, la dependencia, ¿no?, de la mujer ante el hombre, ante su padre o ante su esposo, y luego su hijo, ¿no? Entonces, pero bueno, Mori va a ser ministro de Educación de avanzada en ese sentido, ¿no? Ya cuando él estuvo como embajador en los Estados Unidos, había demostrado gran interés por la educación, los sistemas educativos, y había enviado una serie de cartas a importantes intelectuales de la época, con cuyas respuestas él armó una publicación sobre la educación y bueno, los distintos sistemas y posibilidades para la educación en Japón. Lamentablemente, él fallece, él es asesinado en 1889 por un fanático, ¿no?, de ideas conservadoras, ultraconservadoras, de apellido Nishino, porque Mori, en un acto 2 años antes, en 1887, en una ceremonia en el santuario de Ise, el santuario consagrado a la diosa Amaterasu, la diosa Sol, principal deidad, ¿no?, del panteón de deidades shintoístas, ¿no? Dice que con su bastón él había levantado una cortina para ver qué había detrás, ¿no? Y esto fue tomado como una ofensa, y en 1889, en el momento en que el mismo día se estaba promulgando la Constitución del Japón, es asesinado. Hasta más o menos fines de 1880, había el sistema educativo oscilado, ¿sí?, entre estas formas liberales, como la propuesta por los Estados Unidos en principio, y por Mori después y demás, y el retorno nuevamente a los principios confucianos de la educación tradicional. Y vamos a ver que en aras de dar valor, bueno, recuperar estos principios básicos de la idiosincrasia japonesa, se adoptan nuevamente principios neoconfucianos, y se va a dictar el Edicto Imperial de Educación en 1890, que va a ser el documento fundamental que va a guiar la educación japonesa, va a regir la educación japonesa hasta la Segunda Guerra Mundial. La fotografía que ustedes ven a la derecha es una copia del Edicto Imperial de Educación que, si no mal recuerdo, yo compré en
Meiji Jingu, o sea, el santuario en honor a Meiji, ¿sí? Allí hay muchas de estas documentaciones, una réplica de ese original, ¿sí? Ahora, bueno, después les voy a contar por qué tengo ese edicto imperial de educación en mi casa, ¿sí? Rescaté un fragmento de este edicto imperial que no es demasiado largo, pero que me parece muy importante compartirlo con ustedes hoy. Lo tienen en pantalla. Vosotros, súbditos míos, servid, perdón, filialmente a vuestros padres, sed cariñosos con vuestros hermanos, armoniosos con vuestros cónyuges y sinceros con vuestros amigos. Comportaos con humildad y mesura. Sed benevolentes con todos. Buscad el conocimiento. Aprended un oficio y por medio de esto desarrollad vuestras facultades intelectuales y sobresalid en vuestra moral. Fomentad el bien público y los intereses comunes. Cumplid las obligaciones sociales. Acatad siempre la Constitución y respetad las leyes. En caso de alguna emergencia, ofreced valerosamente vuestros servicios al Estado. Así apoyad y defended la prosperidad del trono imperial, infinito como el cielo y la tierra. El camino aquí señalado es la enseñanza que nos han legado mis ancestros imperiales, enseñanza que debe ser observada igualmente por los descendientes imperiales y los súbditos. La verdad infalible y universal desde la antigüedad. Yo, con vosotros, mis súbditos, grabaré esto en mi mente. Deseo que todos unidos sigáis practicando esta virtud. Bueno, continúa el documento y al final vemos el sello, nombre y sello del Tenno. Sí, no sé si el sello no se alcanza a ver, es un sello vermellón, y el nombre Mutsuhito arriba, ¿no? El emperador Meiji, ¿no? Mutsuhito. Es interesante este documento porque leído, visto así, bueno, su tinte confusión es muy fuerte, lo ven, el tema de la jerarquía y demás, ¿no? También, bueno, esta exaltación de la figura imperial, pero también esto de ponerse el monarca a la altura de todos sus súbditos y respetar estos principios que son universales. Si nos ponemos a analizar los principios, son los principios que puede tener cualquier sociedad humana, son básicos, ¿sí? No hacen referencia. Sin embargo, este documento fue adquiriendo un carácter religioso y un carácter de autoridad, valor de autoridad imperial, ¿no? Fue, por ejemplo, era colgado en todas las escuelas primarias, junto con los retratos de la pareja imperial, en un lugar destacado de la escuela, y venerado, y todas las mañanas se repetía de memoria este edicto imperial en su idioma japonés antiguo, ¿no? De hecho, está escrito en un nivel de lenguaje también de difícil entender, ¿no? Especialmente para niños en edad escolar, ¿sí? Así que esto le sumaba así, ese carácter misterioso, místico y también de autoridad, ¿sí? Es muy interesante porque, bueno, se va a convertir entonces en uno de los símbolos del nacionalismo, y luego, bueno, va esta práctica de recitarlo, ¿no? Todos los días frente al retrato de la pareja imperial va a ser abolido, suprimido por tener ese de fuerte tinte, pero lo que vemos en el contenido son valores universales, ¿sí? Es muy interesante este texto también porque se suelen hacer, supongo que todavía continúa, creo que es NHK, ¿no? Concursos de oratoria a estudiantes de idioma japonés extranjeros, ¿no? Bueno, y cuando participó un joven brasileño que ahora tiene una destacada actuación en la comunidad latinoamericana en Japón, que es Angelo Ishii. Él lo recitó en este programa de que se transmitía por televisión japonesa, ¿no? De NHK de memoria, ¿sí? Estábamos hablando de la década del 90, ¿sí? Y esto produjo un fuerte impacto en los japoneses porque asociado, ¿no? a esas prácticas del tiempo de Meiji, ¿no? De una especie de arcaísmo que aparecía, ¿no? en la sociedad japonesa de pronto. Resultó muy interesante, ¿sí?
Y bueno, también llevó a reflexionar acerca de estas comunidades japonesas de ultramar y cómo estas prácticas previas a la Segunda Guerra Mundial continuaron siendo realizadas, pero con otro carácter, ¿sí? Con otro sentido. Y aquí, bueno, el tema del sentido también es importante de tener en cuenta. En este momento estamos hablando de 1890 en adelante, primera mitad del siglo XX, va a adquirir ese tono, ese carácter nacional, ¿no? Nacionalista también, que tiene que ver con esto de compactar a la sociedad, ¿no? Frente a objetivos nacionales. Entonces, la educación a fines del siglo XIX, comienzos del XX, va a empezar a adquirir estos elementos neoconfucianos junto con la adopción del modelo prusiano. Así que justo se solapan unos con otros, coinciden muchos en esto del respeto a la autoridad, a la jerarquía, la frugalidad, el trabajo, etc. Estos valores, ¿no?, que hacen las sociedades de fuerte tinte autocrático. Bueno, el sistema educativo en un principio, si bien tuvo esos antecedentes muy importantes, no se va a desarrollar como el gobierno espera, ¿sí? En 1872 se dicta esta ley de educación o Gakusei, sistema educativo, se queda traducción, algo así de literal. Vamos a ver que en los primeros tiempos la tasa de matriculación no va a aumentar mucho, ¿no? Aquí vemos el promedio es el del círculo, la línea del medio, y después tenemos, el promedio, sí, los varones es el de la línea de arriba y las chicas la línea de abajo, ¿sí? Van a ir oscilando. ¿Cuál es el problema? Es que el gobierno no disponía de presupuesto, había establecido un sistema muy ambicioso, ¿sí?, con determinada cantidad de creación de escuelas, pero no tenía presupuesto, así que especialmente en las escuelas elementales eran los padres que debían pagar la educación, ¿no? Además se había impuesto como educación obligatoria, pero en la mayoría de las familias campesinas, especialmente aquellas menores, muy escasos recursos, y en una situación de mucha pobreza, en donde los niños constituían también mano de obra para el hogar, esto se hacía difícil. Mandar a los chicos a la educación era privarse de mano de obra para las tareas domésticas y la casa, ¿no? Y además tener que pagar para ello, ¿no? Era absurdo. Entonces, esto marca esta línea que no avanza en lo que el gobierno espera. Pero bueno, vamos a ver que ya para los 80 el 50% ya se matricula por lo menos, ¿no? ¿Y por qué se da este ascenso que culmina prácticamente en 1900? Sí, 1900 está llegando al 90%, ¿no? Tiene que ver que ya el gobierno entonces ha desarrollado suficiente capacidad económica y puede sostener desde el gobierno nacional, con ayuda de los gobiernos prefecturales, el financiamiento de todo el sistema educativo. Así que el sistema educativo se va a hacer gratuito, y el momento en que se hace gratuito, la tasa también de matriculación de niñas aumenta exponencialmente. El problema de las niñas, además de esta ideología confuciana, ¿no?, que la relega a segundo término, es el tema de que, bueno, está destinada para tareas domésticas, ¿no?, y no se le da cabida. A pesar de que Mori desde el 85 había impulsado la educación de las niñas, porque de algún modo era la primera docente en las casas, ¿no?, de las distintas familias de Japón, era el primer docente y debía estar formado, ¿no?, para poder educar a los niños. Pero bueno, vamos a ver que las niñas van a entonces asistir ya más masivamente hacia final del siglo XIX y comienzos del XX. También va a haber distintos mecanismos, recursos que van a tomar los propios maestros, adaptando el sistema a las necesidades de la propia población. Por ejemplo, esto de dar posibilidad a las niñas que se tenían que dedicar a cuidar a hermanos menores o trabajaban en casas de familia cuidando niños y demás, pudieran asistir a las escuelas con los niños a sus espaldas, ¿sí? Estas formas especiales de escuelas que admitían a estas niñas se llamaba komori gakko, ¿no?, porque llevaban a los niños a los que cuidaban, ¿sí?
Y ni qué hablar, bueno, de escuelas en el interior del Japón, en donde no había recursos y era la propia autoridades municipales, los locales, las que facilitaban elementos para poder escribir, facilitándoles también papel para poder hacer prácticas, etcétera, ¿no? Bueno, de eso, para quien le interese profundizar sobre los aspectos concretos de cómo se fue dando este aumento, ¿no? Esta promoción de la educación y el aumento de la asistencia de los niños a las escuelas, hay historias muy interesantes al respecto. Y uno de esos eventos más interesantes es esto que se llama un Dokai, o sería festival deportivo, ¿sí? Se van a celebrar 2 veces al año, tienen que ver con la primavera y el otoño. Y aquí tenemos una fotografía que rescaté de internet, que tomé de internet, que es Koto Yoga Ko, y es el primer Undokai de, ¿no? Es muy porque es una escuela femenina superior, ¿sí? Femenina superior, hay de educación, de programas de educación general, y hay también normales, ¿no? Para preparación de maestras, ¿sí? Y vemos, bueno, haciendo ejercicios gimnásticos, etcétera, ¿no? Pero eran verdaderas eventos deportivos, gimnásticos, y lo interesante del Undoka, y lo traigo aquí a colación, no es el caso de las chicas de escuela superior, sino que se celebraban en general a nivel de escuelas primarias, y las escuelas comenzaron a ser, digamos, el centro, especialmente de las aldeas rurales en el interior de Japón, ¿no? El centro comunitario, además de que los niños iban a estos espacios también a hacer deportes, a jugar con otros niños y demás, a sus compañeros. Este momento del festival gimnasia y deportes era el momento en que además dentro de las distintas aldeas, los distintos barrios competían, y bueno, eran verdaderas fiestas, ¿no? Fiestas populares en donde se reunían todas las familias y realizaban picnic. Momentos de los pocos que había, ¿no? En la dura vida de los campesinos, en donde podían, bueno, pasar un momento de esparcimiento, ¿sí? Hasta ese punto, ¿no? Adquirió importancia la escuela en las aldeas rurales en Japón. Todo esto que les cuento también no es tan ajeno a mí. Mi padre me contaba, ¿no? De su infancia en Japón. Él fue a hacer la escuela primaria a Japón, había nacido aquí en Argentina, pero fue de muy pequeño, y me contaba de estos undokai, ¿no? Que eran verdaderas festivales, ¿no? Fiestas, en donde, bueno, toda la familia participaba, ¿sí? Y yo creo que esto también son elementos que van impulsando, ¿no? El hecho de que ninguna familia de estas aldeas permanezca ajena a la escuela, esté involucrado, ¿no? Y de algún modo impulse a que los niños asistan a la escuela y ¿no? Accedan a la educación, ¿sí? Así que, bueno, esto fue uno de esos elementos que ayudó al aumento de la tasa de matriculación. Y de último comentario, es interesante esto porque luego cuando emigran muchos japoneses, especialmente, bueno, de la zona de Okinawa, por ejemplo, de Kumamoto, Kagoshima, ¿no? Que llevan este tipo de festivales o prácticas a sus lugares de emigración, ¿no? Y es hoy en día que también, bueno, continúan las actividades deportivas y atléticas, ¿no? En las comunidades en ultramar. También tenemos que destacar que, bueno, el sistema educativo entonces va a llevar a que más del 90% de los niños en edad escolar accedan al sistema y se alfabeticen de algún modo, ¿no? Pero a medida que van adquiriendo las herramientas, ¿no? Para esa educación, también los medios informales de educación comienzan a tener importancia, ¿sí? Y los medios periodísticos, la prensa, no todos podían acceder a leer, pero bueno, vamos a ver que siempre dentro de cada aldea, ¿no? Grupos de familias que están en mejor posición tienen acceso a estos elementos, diarios, periódicos o revistas, ¿no? Y después estos circulan, ¿sí?
Y también, bueno, esa práctica en cuanto a las revistas en los kioscos o puestos de venta, los comerciantes también permitieran a los niños poder acceder a estos materiales y poder leer de parado sin necesidad de comprarlos, ¿no? Y hoy en día seguimos viendo estas prácticas en Japón, ¿no? De que los mismos comerciantes permiten que los jóvenes o los niños se paren dentro de los stands de revistas o publicaciones periódicas y se dediquen a leer allí delante, ¿no? A la izquierda tenemos Chugo Koron, que es un mensuario mensuario de temas generales, pero que muchas veces recoge artículos de importantes intelectuales, destacados intelectuales del momento, ¿sí? Y que incluye profesores universitarios que escriben temas de carácter general para difusión general, ¿sí? Chugo Koron ya se creó alrededor de la década de 1880, fines de los 80, y continúa hasta la actualidad, ¿sí? Y esta a la izquierda y a la derecha, Shonen Crab, que he encontrado que familias de inmigrantes japoneses en Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial recibían esta revista también, ¿no? Estas eran las típicas revistas con caricaturas, historias de éxito y que, bueno, entusiasmaban a los niños, ¿no? Y era un poco la prolongación de lo que hoy les comenté con el self-help de Smiles, estas historias de éxito, ¿no? Y de éxito en la vida, etcétera, ¿no? Que, bueno, a través de los relatos que se recogían y se publicaban en estas revistas, despertaban también la imaginación y ese deseo, ¿no? De los niños de estudiar, de progresar. Por eso, bueno, los medios periodísticos van a comenzar a desarrollarse poco a poco y a adquirir gran importancia, ¿sí? Va a haber publicaciones periódicas para distintos sectores de la sociedad japonesa, ¿no? Por segmentos, por ejemplo, revistas para la mujer, revistas para los niños, para las niñas. Es lo que muchos chicos ahora, bueno, se conocen, ¿no? A través del manga, de que hay distintos géneros de acuerdo al sector de lectores, ¿no? A que apunta. Bueno, esto ya es una tradición muy antigua, ¿no? En la industria, digamos, periodística del Japón. Y dentro de las organizaciones no formales de educación, vamos a ver que la sociedad civil también en las primeras décadas del siglo XX se desarrolla y se fortalece. Se van a formar partidos políticos y se van a formar, bueno, organizaciones, también gremios que van a apoyar las demandas o los reclamos y luchas de los sectores populares, ¿no? Aquí, bueno, recorté simplemente un fragmento del texto sobre educación y democracia en Japón, y se menciona una escuela obrera en el Tsukiki, y un autor que cita ejemplos, ¿no? De esta escuela obrera en donde se dan cursos de distintos temas, porque, o sea, no era solamente, en general las clases bajas tenían acceso a la educación en general, podían leer y escribir, pero ya no podían acceder porque, por ser arancelados, ¿no? A niveles superiores, pero estos órganos, digamos, se encargaban de poder facilitarles esa información, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cursos de economía, sociología, historia económica, evolucionismo, ética, inglés, o derecho, historia del movimiento obrero, o política social, teoría del sindicato obrero, algunas de nociones de derecho, etc. Es muy interesante toda esta actividad a nivel de la sociedad y de los estratos más bajos, en donde gracias a esa educación, digamos, básica, que le permitía el acceso a la información a partir de la lectura y la escritura, después, bueno, se abrían a través de estos otros canales de educación, no formal. Esto está tomado del video de la doctora Kayashima, después seguramente van a tener posibilidad de verlo en su presentación, del sistema educativo en 1919.
lo interesante de esto es, bueno, de existir un nivel de educación básica, o sea, igualdad de oportunidades para las bases de la sociedad, a todas por igual. Y luego vamos a ver una educación secundaria que está fragmentada en distintas líneas de desarrollo. Por ejemplo, ¿no? La escuela primaria que ya hasta comienzos del siglo XX vamos a ver que va a haber un ciclo de 4 años, ya para comienzos del siglo XX va a ser incrementado estos 4 años en 6. ¿Sí? Y luego de los 6 años vamos a ver que se va a crear una escuela primaria superior de 3 años más, y hasta el 9º grado. O sea, para aquel que su educación iba a terminar, no iba a poder seguir ni en educación media ni superior, seguía hasta el 9º grado y ahí terminaba su educación formal, ¿sí? Pero luego aquellos que tenían intención de seguir escuela secundaria en 6º grado, ya podían rendir examen de ingreso en la escuela media o Chugakko, ¿no? En este momento estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso existía un nivel terciario y luego existía un nivel universitario, ¿no? Y todas las divisiones que vemos también tienen que ver con distintas líneas de educación en relación con orientaciones o especialidades, o si se trataba de técnica o si se trataba de la universidad, que es la Universidad Imperial, ¿no? De las carreras liberales, etcétera, ¿sí? Así que había toda una alternativa. Pero bueno, esta, digamos, división o fragmentación dentro de lo que es la educación secundaria marca que ya después de los 6 años de educación básica, que van a ser gratuitas, obligatorias para todos, ya se abren distintos canales, ¿no? De acuerdo a las posibilidades económicas de los niños, ¿sí? Y ya, bueno, esta educación, lo mismo que la educación superior, por supuesto, es paga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también que creo que es interesante que toda la mayor demanda en la educación secundaria se va a dar fundamentalmente con el desarrollo económico, el desarrollo industrial de Japón, que va a empezar a exigir mayor capacitación, ¿no? Capacitación técnica industrial, como la que mencionamos antes. Y por eso, bueno, la mayor demanda en esta educación media de sectores técnicos medios. Y luego, bueno, vendrá la educación superior. Estamos en 1919 también, y otro aspecto de destacar es que ya para esta altura la educación primaria se había ya generalizado y se había estandarizado, ¿sí? Entonces, dentro del ámbito educativo profesional, se va a empezar a aspirar no solamente a conseguir la matriculación completa, sino a mejorar la calidad de la educación, ¿sí? Ya en las primeras décadas del siglo XX vamos a ver que van a empezar a ver estudios sobre distintas corrientes pedagógicas. Ya creo que es para 1901, John Dewey visita el Japón y da conferencias sobre educación personalizada en Japón, ¿no? Bueno, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, la educación va a continuar. Ya para 1941 el sistema educativo se va a adaptar a la situación, se va a organizar en forma de escuelas nacionales, dependientes del gobierno nacional, ¿no? Antes eran prefecturales, divididas, ¿no? en sus distintas secciones. Ahora va a haber una única para el nivel básico de una escuela nacional, ¿no? Y bueno, vamos a ver que, bueno, en las otras ramas, por supuesto que continuarán, ¿no? Desarrollándose, pero ya en los últimos años de la Guerra del Pacífico, ya el 44-45 va a empezar a reclutarse a estudiantes de las escuelas media y superior, ¿sí? Estudiantes universitarios ya son llamados en el último año de la guerra, y lo mismo las niñas, ¿no? Que van a ser reclutadas como mano de obra para las fábricas y para la producción de alimentos, y para los soldados de la guerra, y para, bueno, apoyo también de las tropas, ¿sí? Quizá el caso más, acá yo les menciono, traje como referencia de este periodo el caso de las estudiantes de la escuela normal
femenina de Okinawa y la escuela femenina secundaria de Okinawa también, ¿no? Ellas formaron un grupo que se llamó estas estudiantes de Himeyuri. Yuri es una flor, ¿no? Se refiere a los lirios, ¿sí? Princesas lirios sería una cosa así, ¿no? Y se reclutaron 222 estudiantes que fueron llevadas, estaban en Okinawa, ¿no? Y Okinawa es el único lugar en donde hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ¿no? Con desembarco de tropas, y ellas fueron reclutadas para atenderlos como ayudantes de enfermería, enfermeras, o para transportar alimentos para los soldados, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que de las 222 estudiantes de estas escuelas se van a morir 211, y de los 18 docentes, profesoras que tenían, 16 van a morir, ¿no? Hay un monumento que las recuerda, y esto está en la fotografía de todas ellas, ¿no? Que bueno, actuaron con las enfermeras y demás. Hay mucho escrito, y hay también films que recrean estas instancias, ¿no? de estos momentos tremendos de la vida, ¿no? Pero ya estamos hablando de 1945, ¿no? Los hechos en ese momento. También en estos últimos años, dos medidas importantes se van a tomar, además del reclutamiento de estudiantes, ya como último recurso, ¿no? Va a ser la movilización o sea, la evacuación de los niños a lugares seguros. Y así va a pasar en Okinawa también, que es tremendo esto, ¿no? De los padres ante la inminente invasión y demás, el gobierno va a adoptar medidas de evacuarlos hacia la isla principal del Japón, ¿no? Y bueno, vamos a ver que uno de los barcos que conduce a estos niños tiene un destino trágico, porque es bombardeado y es hundido, ¿no? Y tenemos entre las familias de inmigrantes a la Argentina, en el caso de testigos o gente que iba en el otro barco y pudo salvarse, ¿no? Y en el caso de la isla principal de Japón también, la movilización y evacuación de los niños de las zonas urbanas o centros donde había fábricas o militares, ¿no? Peligrosos para preservarlos, ¿no? En el interior también se dio, y se conoce, ¿no? De la experiencia del ya emperador que abdicó, ¿no? Akihito, de haber vivido en esos momentos, ¿sí? Era niño, la evacuación con otros niños japoneses. Bueno, antes de pasar en lo que es el sistema educativo actual y darle algunas pautas, es muy interesante, porque tenemos aquí esta es sí. Es muy interesante también ver el nivel y de la velocidad rápida con que la educación se va a reactivar apenas finalizada la guerra, ¿no? Y ahí tenemos un caso interesante, ¿no? De esto de educación para la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible, que es una de las lemas o líneas de trabajo que está llevando a cabo acá actualmente también la Agencia de Cooperación, ¿no? Y la ayuda oficial para el desarrollo del Japón actualmente, sí. Pero lo asocio también con el rápido desarrollo que tuvo la educación en la inmediata posguerra, ¿sí? La guerra oficialmente, bueno, terminaría en 15 de agosto de 1945. Bueno, en septiembre se regresa a las aulas, ¿sí? Muy rápidamente se regresa a las aulas que a veces son aulas a la intemperie, y además lo interesante es que el gobierno de ocupación de las fuerzas aliadas va a tomar acciones muy rápidas en cuanto a la verificación y la evaluación del material educativo. ¿Sí? MacArthur, como comandante en jefe, va a llamar a una comisión de educación que va a trabajar en Japón, junto con, bueno, japoneses, revisando todo el material educativo, y lo que van a hacer de los libros de texto es con fibrones o con tinta negra, ¿sí? Tachar en los textos, en los manuales, todas aquellas alusiones y referencias a el régimen totalitario, el culto al emperador, o todo aquello que aludiera al régimen ultranacionalista. Y con esos textos, con esos párrafos pintados de negro, ¿no? Los niños volvieron a la escuela, ¿sí?
Ya para los años siguientes ya empezaron a editarse nuevos libros de educación, ¿no? Especialmente los de historia, pero bueno, esto es, puede ser motivo para un próximo encuentro, ¿no? Es un tema muy interesante también. Además, toda esta colección de documentación se encuentra en Estados Unidos, ¿sí? En archivos de los Estados Unidos, como para seguir investigando al respecto, ¿no? Después, bueno, ya destaco lo siguiente, ¿no? 1946 programas de salud escolar. Es que muchos niños huérfanos, muchos que se quedaron sin padres por la guerra, bueno, niños también en situación de calle o pobreza. Entonces se desarrolló todo programas de salud escolar, en el 47 comedores escolares, bueno, la ayuda humanitaria que inclusive llegó desde la Argentina también, cambió la dieta de los niños y mejoró, bueno, su alimentación, ¿no? Porque todo el tiempo de la guerra fue tiempo de escasez también y de nutrición y demás. Fíjense, año tras año, ¿no? Fueron dándose medidas que fueron implementadas a través de ese sistema educativo, ¿no? En 1950 ya se dictan leyes y medidas concretas de fomento para la concurrencia de los niños a las escuelas, nuevamente la recuperación, ¿no?, de la tasa de matriculación. En el 60 ya hay matriculación completa de los niños en edad escolar, y para la década del 70 la educación secundaria superior va a alcanzar al 80%, ¿sí? Una de las medidas que toma el Ejército de Ocupación va a ser esta, la de llamar a una comisión de educación y reformar el sistema educativo, ¿sí? Y una de las características más importantes va a ser esto, ¿no?, de eliminar todas estas diferentes tracks, ¿no?, diferentes vías de desarrollo de la educación, ¿sí?, según el sector económico, nivel económico, etcétera, ¿no?, social de las personas. Entonces va a haber una de escuela elemental igual para todos los japoneses, y una escuela secundaria básica o inferior de 3 años. La elemental va a ser 6 años, la educación secundaria básica de 3, y estos 9 años van a constituir la educación obligatoria, ¿sí? Una de las características es que los libros de textos también van a ser provistos por el Estado, ¿sí? Así que esto se garantiza así la igualdad de oportunidades para toda la población escolar, ¿no? Luego ya la educación secundaria superior, que es arancelada, aunque sea pública, escuelas públicas, igual se va a crear todo un sistema de becas y de apoyo escolar, de promoción de la educación. Y luego, bueno, van a haber escuelas profesionales o técnicas, institutos de tecnología y, por último, las universidades. Y aquí tenemos el Junior College, o escuelas, universidades de carreras cortas, ¿sí?, que en general, bueno, vamos a ver que en la posguerra se va a desarrollar mucho esta educación superior de carreras cortas femeninas, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo de la sociedad japonesa. Bien, esto ya lo mencionamos de cómo evoluciona esto y cómo se promueve. Y bueno, en cuanto a la educación hoy, como ven, siguen prácticas también, aún hoy, ¿no?, de un Japón a la vanguardia en la economía mundial también, donde los niños todavía siguen teniendo en su educación básica elementos de formación de elementales, como puede ser el orden y la limpieza, o el tema de la nutrición y la alimentación, ¿no?, el comer todos juntos en la escuela primaria y participar de la distribución de alimentos, etcétera, ¿sí? Todo supervisado, sí, por nutricionistas y demás. O sea, esto de cuidar también la salud de los niños, ¿no?, y darles las herramientas, sí, para su sustento, ¿no?, y su vida cotidiana, ¿no?, en cuanto a cuestiones de higiene, de salud y de la alimentación. Bueno, es importante, ¿no?, sobre el sistema educativo y las medidas que se tomaron sobre la promoción de la educación. Es un tema a desarrollar desde nuestra perspectiva en Argentina, que creo que puede resultar interesante. Lo mismo en la educación en ciencia y tecnología, aunque a partir de la Agencia de Cooperación del Japón se está realizando, ¿no?, programas de cooperación, por ejemplo, en enseñanza de matemáticas en escuelas primarias y secundarias, ¿sí?
Después, bueno, otro tema para desarrollar y que creo que es interesante a tocar en lo que esperamos, bueno, pueda ser nuestra especialización en estudios japoneses, en relación con estudios del desarrollo, estos contenidos de educación básica, ¿no? De la escuela como contención de los niños dentro de la comunidad, ¿sí? Y bueno, frente a la crisis del modelo neoliberal, la clave de la comunidad de aprendizaje, ¿sí? Porque en el caso de Japón también se estaba dando estos problemas, ¿no? De la ultracompetencia y demás. Bueno, y con esto termino, me pasé del tiempo. Abro, abro ya la pantalla y los dejo para que me pregunten y comentamos, no sé. eh, ah, Veamos a ver qué preguntas hay en el chat. O no sé si por ahí, Pablo, si me podés dar una mano por ahí, abrir tu micrófono y me decís. Sí, por supuesto. Por Gracias. ahora no se animó nadie a preguntar, así que esperamos un minutito. Estuvo muy interesante la charla y creo que varias betas importantes para seguir trabajando, Y bueno, pensando vemos que en la futura Tomoko especialización, puso así que ahí sí lista. estuvo comentando. Bueno, no sé si quieren abran el micrófono y me preguntan, me dicen. No sé. Hola Cecilia. ¿Me escuchás? Perdón, un minuto. Disculpen, Irene, estabas hablando, no sé si alguien más quiso hablar. Irene. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños, Cecilia. No, Y por otro lado, bueno, gracias. es un gusto escucharte. Bueno, mi tema en educación, aprendo cada día un poquito más, y esto del orden, la disciplina, que es lo que, debido a mis entrevistas acá en Colonia Urquiza, que es hacia donde yo fui apuntando, y todo lo que deriva del confucianismo, realmente es interesante como en estos grupos que se instalaron en la Argentina y que están en ciertos lugares muy, no digo cerrados, pero así, lugares de campo, que a veces han mantenido más estos principios, ¿no? Todavía aquí en Colonia Urquiza vemos, y puede ser que con el tiempo, bueno, se van ayornando por el contacto con docentes que vienen de JAICA, con docentes que se perfeccionan, la idiosincrasia argentina, pero cómo todavía se siguen manteniendo todos estos principios, ¿no? Más en estos lugares que están como alejados, ¿no?, de la ciudad. Más que, bueno, aquí sí, ¿no? Yo hablé de principios confucianos y todo eso, pero más que eso hay que verlo de la siguiente forma, ¿no? Es una forma de organización ya estructurado que vienen practicándolo desde su educación en Japón y lo trasladaron aquí y creo que les resulta y por eso la siguen desarrollando. Es muy interesante eso, ¿no? Por ahí nosotros tenemos otras formas y por eso, bueno, nos resulta, parece llamativo, curioso. Lo que yo siempre destaco es que no hay que confundir las cosas, ¿no? Esto de respeto a la jerarquía, a la autoridad, todo muy bien, pero desde Occidente muchas veces es lo que les mencionaba al principio de estos valores confucianos. ¿Saben por qué gente de San Pablo, gente de las plantaciones de San Pablo, quisieron llevar trabajadores japoneses a las plantaciones? Es precisamente por esa idea de sumisión, de obediencia, de respeto, etcétera, ¿no? De gente pasiva que acepta sin protestar ni nada. Pero no, o sea, a ver, ahí viene el problema de interpretación de qué se entiende por esto. Otra vez, disciplina, jerarquía. Tengan en cuenta, tiene que ver con la vida y tiene que ver con las relaciones interpersonales y que terminan siendo, bueno, en favor de la armonía y el respeto, pero no significa sumisión o obediencia ciega, ese tipo de ideas que hay, ¿no?, en algunas personas y que creo que equivocan el rumbo. Tenemos que tener cuidado. Nosotros en Occidente estamos formados en una sociedad en donde la colonización imponía un dominio por la fuerza, ¿sí? Y que todavía creo que está muy marcado inconscientemente en nosotros, ¿sí?
Y entonces hace que sea simpático. Bueno, no importa. Es un tema de debate y de reflexión, esto de la jerarquía, disciplina y respeto. Es importante para las relaciones interpersonales y para el desarrollo de la sociedad, pero no significa tampoco ese otro sentido negativo, ¿no? No sé si se entiende, tal vez es un poco confuso, pero yo creo que es un punto a reflexionar para todos. Bien, no sé si alguien más Rubén tiene... Saucedo quería comentar Sí, algo. adelante. Bueno, buenas noches, feliz cumpleaños, me sumo a los Gracias. saludos. Muchas Sensei, gracias. le quería consultar porque me quedó dando vueltas esto Mm, de el proceso de formación del sistema escolar dentro de Japón, donde hay una apertura en un primer momento a la formación en lenguas. Vi algunos reflejos respecto a lo que pasó también acá en Argentina en la década del 80 respecto a las escuelas normales. Y en particular en nuestra historia educativa, digamos, el ideal siempre fue volcado y visto desde una perspectiva de oposición entre civilización y barbarie, ¿no? Donde de alguna manera el ideal educativo iba por el lado de la civilización, mirando a la civilización desde el modelo extranjerizante. Otra cosa que me llamó la atención fue, por ejemplo, cuando usted mencionaba el rol del ejército también como unificador, que en nuestro país de alguna manera también la milicia, el servicio militar obligatorio, fue un nivelador, tanto a nivel educativo como de formación de una identidad que en Argentina todavía se estaba desarrollando. No había una identidad argentina en los primeros tiempos de la liberación del país, ¿no? Entonces, esto marcó mucho esta cuestión de que aún hoy vivimos, esta fragmentación que nosotros mencionamos como grieta, ¿no? Lo que separa, lo que divide, y mi pregunta apunta así, este proceso también se dio en Japón, y cómo de alguna manera se recupera la identidad sin grieta. Esto me quedé pensando. Muy interesante su pregunta, porque reflexionando sobre el caso japonés es interesante, porque ¿sabe que el punto de partida de los japoneses no es que somos civilizados o que aspiramos a que los civilizados sino nosotros somos atrasados, ignorantes, no civilizados, pero queremos serlo. Ese es el punto de partida de los japoneses. Nosotros no nos ven como salvajes, nos ven como atrasados. Entonces, nosotros no queremos que nos vean así, y todos nosotros, digamos, tenemos la esperanza de serlo. Es una forma también muy particular de interpretación de algún sentido del darwinismo social, ¿sí? Así que el punto de partida es diferente, ¿sí? Desde la vista desde Occidente, nosotros seríamos, o sea, nosotros me refiero, los japoneses serían aborígenes, ¿sí? Y ellos, pero tienen ese espíritu. Además, el confucianismo hace que crean en eso, o sea, que el ser humano, si tiene conciencia de que quiere superarse, se va a superar, ¿sí? ¿Y cuál es la forma? Bueno, allí los caminos fueron diversos, ¿no? De mimetizarse, tratar igual, nunca se van a igualar. Bueno, buscaron diferentes vías, ¿no? En ese sentido, creo que hay algo de diferente. En el caso nuestro, finalmente, no sé, la aristocracia argentina discriminó a los verdaderos, bueno, habitantes, digamos, de la Argentina, ¿no? Porque se separaron del lado de los europeos, digamos, y a partir de allí vieron a la Argentina, ¿no? O sea, los propios europeos los discriminaban por ser americanos, pero ese origen europeo los hacía ser parte de la otra banda. Así que la forma de visión creo que es diferente, y eso creo que lo hace interesante. El tema esto de reconocerse atrasados, pero que podemos superar ese atraso y mejorar, ¿no? Y buscar la vía de cómo. Después interesante también es lo que menciona de los militares y del ejército, ¿no? Yo creo que por el éxito del sistema educativo, en el caso japonés,
no tengo referencias de que haya sido alfabetizador, como fue en el caso de la Argentina. El servicio militar sirvió para alfabetizar población, ¿no? Y en el caso japonés de eso no hay demasiada referencia, pero en el caso japonés sirvió al gobierno, a las autoridades, bueno, a la élite dirigente de algún modo, de tender líneas en todo el país para, bueno, como medio de control social, ¿sí? O sea, mientras la educación abría horizontes, abría las mentes a distintas formas de pensamiento, a distintas alternativas políticas y demás, digamos, el ejército sirvió al gobierno también para bajar líneas con estos temas de reservistas, asociaciones de reservistas, ¿sí? En donde además también se los adoctrinaba en el tema de qué rol cumplían en la sociedad, y bueno, que eran, bueno, se decía, ¿no?, que las Fuerzas Armadas eran los brazos y las piernas del emperador, etcétera. O sea, se los ponía en un nivel superior, les daba orgullo y esto. Y después, bueno, había distintas vías, ¿no?, por las cuales el gobierno bajaba línea para poder mantener, digamos, cierto control social. Pero es interesante porque mantiene ese equilibrio, ¿sí? No se bloquean, digamos, las posibles líneas de discrepancia dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la idea es rescatar dentro de la sociedad a las personas más capacitadas de todos los niveles sociales. La doctora Kayashima destaca muy interesante, ¿no?, cómo fue aumentando el número de personas que no eran de origen aristocrático, samurái, en la Universidad de Tokio, en las primeras décadas del siglo XX. Es muy interesante, ¿no?, de ser simplemente, o sea, los plebeyos, digamos, un 20 o 30%, a pasar a ser 60 o 70%, en carreras como medicina o ingeniería. Eso es interesante. Pero eso es, a ver, creo que la clave del éxito de la modernización tiene que ver con correr el riesgo, de generar población consciente, de que entienda, ¿no? Y después, bueno, también tener herramientas como para mantener la cohesión social y el control social de algún modo, ¿no?, en forma hegemónica, o sea, no siempre por el uso de la fuerza. Eso es interesante, ¿no? Bueno, después, bueno, los otros elementos los da la historia, el desarrollo imperial, la expansión, o sea, metas en el exterior, ¿no?, que permitieron poner metas para conseguir la cohesión, ¿no? Yo creo que Muchas gracias. no, de Muy nada. interesante. Hay temas Cecilia, para trabajar, sí, así que sí. Después, pregunta sí. en relación con esto Alejandra en el chat, ¿cuáles fueron las carreras que se potenciaron en la universidad y si fueron las que estuvieron vinculadas con el desarrollo industrial? Sí, por supuesto, ¿no? Ingeniería, o como lo mencioné antes, ¿no?, todos los que tienen que ver con las técnicas o tecnología. Pero bueno, también en las ciencias humanas hubo un importante desarrollo. Claro que durante ya la década del 30, ¿no?, se van a ver eclipsados. Por ejemplo, todos aquellos que se dedicaban a derecho, leyes, los que van a ser más perseguidos por las ideas, ¿no? La Universidad Imperial de Tokio, por ejemplo, era una especie de torre de marfil en donde sí se podía discutir sobre distintas ideologías y hablar de anarquismo, demás. Pero llegó el punto de que un intelectual de Tokio fue sancionado por hacer una tesis sobre anarquismo, ¿no? Una cosa ridícula también. O muchos profesores en leyes, constitucionalistas además, ¿no?, que se salvaron de ser procesados penalmente porque, bueno, distintas situaciones de equívocos de procedimientos jurídicos los salvaron, pero bueno, había una persecución, ¿no?, a la intelectualidad en esa época, ¿sí? Así que las carreras técnicas siempre fueron importantes, ¿no?, un área en la cual se le dio mucha importancia. Y bueno, van a ver que en este curso de JICA, de Estudios para el Desarrollo, el tema de las ciencias exactas, de las ingenierías y demás, ¿no?, de promover esos estudios para el desarrollo. Yo creo que fue importante. Y lo que les mencioné hoy de la escuela imperial, el Instituto Imperial, el Colegio Industrial, ¿no?, Imperial, es fascinante ese caso, ¿no?, de que antes de crear el Ministerio de Educación, antes de cualquier otro desarrollo, el Ministerio de Industria crea un instituto educativo, ¿no?, que además era interesante porque el currículum incluía las actividades prácticas en empresas estatales, en fábricas del Estado, más los conocimientos teóricos, ¿no? Y que estos jóvenes además, bueno, tenían que hacerlo en inglés, eran todos escoceses,
o británicos los profesores, ¿no? Pero aprendían un inglés elemental. Lo que pasa es que en ciencias, bueno, no es necesario tampoco, ¿no?, ser muy locuaz, se puede adquirir los rudimentos del inglés y poder avanzar. Y lo más fascinante también es esto de tener el control, eso, no depender de los extranjeros. Ya a los pocos años ya tenían personal formado o venían jóvenes que habían estudiado en Europa o Estados Unidos a reemplazar a estos profesores extranjeros contratados, ¿no? Y de tener el control. Y después, bueno, no tengo referencias, o Marta no lo mencionó, pero ¿por qué también la Universidad de Glasgow? Es interesante, ¿no? En Escocia. Ya la Universidad de Glasgow es la que provee al Japón de estas intelectuales, ¿no? No sé, es fascinante. Después, no sé si estás ahí leyendo, pregunta Juan Manuel, ¿qué metodología de enseñanza utilizaban o proponían en las escuelas durante la Revolución Meiji? Ah, bueno, no, sí, el comienzo son de todas enseñanzas de carácter memorístico, en ese sentido, ¿no? No sé qué la pregunta a que, si va por ese lado. Por ahí, la que sigue puede que esté relacionada. Por lo expuesto, se observa que tras la restauración Meiji, la educación tendió a parecerse más a la occidental, con elementos confucianos. Sin embargo, ¿cuál considera que es la principal diferencia entre la educación japonesa y la occidental? Es que la educación japonesa va a tener que tomar aspectos que la educación occidental son parte o ámbito de la educación familiar, ¿sí? En el caso del Japón, por ejemplo, ¿no? Cuestiones tan elementales como sentarse en una silla. ¿Vieron la terakoya, no? Terakoya eran mesitas bajas y los niños todos en el piso, ¿no? Esto va a generar también toda una transformación de cuestiones anatómicas, físicas de los niños, ¿no? Y después también entrenarlos y sí, prepararlos para el trabajo en las fábricas, industrias, ¿no? Elementales en cuanto a, bueno, salud, sanidad y de limpieza, estas cosas. Prácticas, por ejemplo, que luego, bueno, poco a poco la vida urbana los va a ir haciendo olvidar, como tener una granja, cuidar animales, qué sé yo, son prácticas que en el currículum de la educación primaria en áreas urbanas como Tokio todavía se siguen sosteniendo. Es muy interesante esto, ¿no? De que todos los niños sepan cultivar, sepan criar animales. Eso es cuestiones elementales, lo mismo de la limpieza, ¿no? Eso marca, creo que la principal diferencia. Y después, yo siempre destaco todos estos elementos, ¿no? No es necesario. Por eso, a ver, es un poco raro esto de que empieza a tirar, querer tirar estereotipos de... Los japoneses son estudiosos, sí son estudiosos, por supuesto, pero no son estudiosos porque tienen algo en su ADN. Les sirve, es útil. Si les da la posibilidad de ascenso social, ¿quién no lo va a hacer? Ahora, si no les resulta para nada, eso pasó en 1872 a 1880, cuando los padres preferían tener a los niños como mano de obra en el campo, en la casa, encima tener que pagarle la escuela y mandarlos a estudiar. Es una cuestión lógica, razonable, no tiene que ver con algo extraordinario, ¿no? Y bueno, los problemas que vive el Japón ahora también tienen que ver con este descalabro que hay dentro de la sociedad por la crisis que se está viviendo en cuanto a su sistema económico y demás, ¿no? El neoliberalismo rompió con todo y en el caso japonés también. La idea de competencia por la competencia, de esto de aquellos niños que no se adaptan, bueno, relegarlos o marginarlos, y todo un movimiento de parte de los profesores de la Universidad de Tokio de hablar de recuperar la comunidad de aprendizaje, ¿sí? De recuperar, por ejemplo, lo que después en la posguerra se ganó, que era igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Bueno, todos estos temas que daría para, bueno, mucho tiempo más, pero en otra oportunidad creo que va a haber momentos para poder desarrollarlos en otras conferencias incluso, sobre los problemas sociales que está viviendo hoy y cómo la educación japonesa intenta buscar formas de
subsanarlo, ¿no? Que algunos problemas no son muy diferentes de los que vivimos nosotros, por eso creo que también es interesante de verlos. Pero bueno, ya me pasé de la hora, así que no sé si hay alguna pregunta urgente, si no, ya entonces les dije, el 19 vamos a tener la presentación de la doctora Kayashima, y van a poder con esta base, después si les interesa, les mandaremos información para que hagan lectura, y de poder aprovechar sí, disculpen, sí, hay uno de los comentarios es que hubo problemas para ver el video de Yaika, sí. Yo les voy a darles una copia, mejor tuve problemas en el momento de grabarlos, así que se los voy a facilitar. En realidad todas estas copias tienen que ver con nuestro curso que estamos dictando paralelamente, así que les invito a acercarse a consultar con Pablo, quien coordina todas las cuestiones administrativas de la cátedra, y consultar con él, ¿sí? Sobre el material. Bien, bueno, les agradezco mucho que hayan participado hoy, los invito al próximo lunes, viene el profesor Francisco Barberán sobre derecho japonés, ¿sí? Así que están todos invitados el próximo 3 de la tarde, porque el problema es España, ¿no? Que es muy tarde para ellos, 3 de la tarde para nosotros va a ser. Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias, señor Saucedo. Chao, buenas tardes. Chao, chao, buenas Nos tardes. vemos. Chao. Bueno, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.